Ok, entonces ahora vamos a proceder a hacer el balance de energía. Sabemos que esto ingresa a 25 grados centígrados, esto sale a 300, queremos calcular el calor que se escapa o que entra, no sabemos. Conocemos si la reacción es endotérmica, exotérmica o si la cantidad de calor que produjo la reacción es suficiente para elevar la temperatura de los reactivos a este valor. No sabemos qué signo tiene esto, entonces vamos a empezar a hacer el balance de energía. Vamos a hacer el balance de energía por el método que habíamos descrito aquí. Como tenemos el delta H de reacción, ¿sí? Teníamos que el delta H de reacción era de menos 904,7 kJ por mol. Está aquí. Vamos a calcular entonces por el método del calor de reacción. ¿Okay? Entonces, el método del calor de reacción decía que tenía como estados de referencia los reactivos y productos a 25 grados centígrados de una atmósfera. ¿Sí? O mejor dicho, los reactivos y productos. ¿Por qué a 25 grados centígrados de una atmósfera? Porque el delta H de reacción que nos da, se supone, al no decirnos el delta H de reacción estándar a 25 grados centígrados. ¿Ok? Entonces vamos a establecer que lo primero que tenemos que definir es las referencias. Entonces nuestras referencias van a ser el amoníaco gaseoso, el oxígeno gaseoso, el NO gaseoso y el agua vapor, todos estos a 25 grados centígrados y una atmósfera. Repito que esto no es crucial porque podríamos considerar a estas bajas presiones como gases ideales. De hecho, cuando usamos los CP de las tablas del Felder, consideramos que se trata de gases ideales, entonces el efecto de la presión no se tiene en cuenta. Además, como la presión a la entrada y la salida es la misma, da lo mismo. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner los diferentes compuestos. Aquí vamos a tener la entrada y aquí vamos a tener la salida. Entonces aquí tenemos los moles de entrada. Aquí tenemos las H's de entrada. Esto va a estar en kilojoule por mol. Y esto va a estar en moles por segundo. Lo mismo del lado de la salida. Solo que aquí tenemos N de salida y aquí tenemos H de salida en las mismas unidades. Entonces los compuestos son amoníaco, oxígeno, NO y agua. ¿Ok? Bien. Entonces, N de entrada de amoníaco tenemos que es 100. De oxígeno teníamos que era 200. De este no entra y de este no entra. Y aquí a la salida no sale nada de este, así que esto no nos interesa. Aquí salía 75. De NO salía 100. Y de agua salía creo que 150. Así es. Bien. Entonces, como esto en el estado de referencia se supone que las entalpías son 0, ¿verdad? La entalpía de referencia es 0. Entonces, como el amoníaco está en su estado de referencia, esta entalpía vale 0. Como el oxígeno está en su estado de referencia, esta entalpía vale 0. Luego las entalpías que nos interesa determinar son H1, H2 y H3, podríamos llamarles. Si nosotros quisiéramos usar ES para hacer este cálculo, nosotros tenemos que saber cuál es el estado de referencia de ES. Y el estado de referencia de ES de las entalpías son los elementos constitutivos a 25 grados centígrados en la atmósfera. Entonces, este detalle es muy importante, ¿ok? Son los elementos constitutivos. Entonces, no es el amoníaco el estado de referencia. Si yo me voy a ES y le pido, vamos a pedirle aquí. Vamos a poner options, variable info, primero para que nos dé todo en unidades molares, perdón, unit system, en unidades molares, porque nos interesa que sean unidades molares, ya que todos los flujos que tenemos son en moles. Y vamos a pedir H del amoníaco como ejemplo. Esto va a ser igual a, le voy a pedir la entalpía
por ejemplo, o del... Vamos a suponer que pido la entalpía del nitrógeno para demostrar esto. La entalpía del nitrógeno a 25 grados centígrados. Entonces la entalpía del nitrógeno a 25 grados centígrados, le llamé amoníaco acá, pero es nitrógeno. Fíjense que es 0. ¿Por qué? Porque este es el estado de referencia, es decir, los estados de referencia son las entalpías, o sea, son los elementos constituyentes en sus estados puros y más comunes en la naturaleza a 25 grados centígrados como gases ideales. Entonces por eso no tiene que ver la presión. Ojo con esto, entonces no puedo mezclar, sacar directamente las entalpías de ES si es que voy a agarrar y voy a usar el método que está aquí. Porque en este método que está aquí, los estados de referencia son los reactivos y los productos, así como están, no los elementos constitutivos, ¿ok? Mucho ojo con esto. ES tiene los elementos, ¿sí? Entonces, esta es una cuestión muy importante que tienen que tener en cuenta. Entonces no voy a poder calcular así, sino que voy a sacar H1, H2 y H3 como corresponde. Entonces, a partir de los estados de referencia pertinentes. Entonces, necesito sacar esas H para poder aplicar entonces la ecuación que ya habíamos visto. Entonces, para sacar H1, ¿cómo voy a sacar H1? Tengo parto de mi estado de referencia. Oxígeno, gas a 25 grados centígrados y una atmósfera. No voy a escribir lo de la presión por lo que ya expliqué. Entonces esto, oxígeno a 25 grados centígrados, yo tengo que llevar hasta 300 grados centígrados. Entonces voy a tener oxígeno, de nuevo gaseoso, a 300 grados centígrados. Y esto es sencillamente el calentamiento de un gas. Entonces esto va a ser, este proceso le voy a llamar delta H1. ¿Y aquí es igual delta H1? Delta H1 va a ser igual a esta H de salida del oxígeno, a la que yo llamo H1, aquí, ¿sí? Menos esta entalpía inicial. Y esta entalpía inicial vale 0 porque es en el estado de referencia. Luego este delta H1 es igual realmente a la H1 que estoy buscando. ¿Y este delta H1 qué es? Es un simple calentamiento Cp de T desde la temperatura de 25 grados centígrados hasta la temperatura de 300 grados centígrados. ¿Ok? Entonces si calculo Cp de T de aquí hasta aquí, tengo H1 del oxígeno. Ahora lo que vamos a ver es cómo hacemos para calcular este valor. Fíjense que si yo me voy a la tabla 8 del Felder, yo voy a tener que el Cp tiene un valor que tiene que ser integrado. Entonces esa integral, ¿sí?, de esa función que yo tengo en la tabla de 8, yo puedo calcular esta integral a través de ES. Y eso es lo que vamos a ver enseguida. ¿Cómo se calculan valores de una integral definida? Es una integral definida en ES. Tengo una integral definida en ES. Voy a abrir aquí un ejemplo que ya tengo listo para que sea más rápido. Tengo dos formas, una mediante una tabla paramétrica y la otra mediante los valores directamente definidos de los límites. Entonces vamos a suponer esta función aquí que tengo, quiero calcular, a I le llamo, o H1 en este caso va a ser la integral, vamos a suponer que esto es P, de el integrando. En este caso el integrando se pone primero. Después viene punto y coma. Y nos pide en el segundo argumento, en base, voy a agrandar esto aquí, perdón, para que se vea mejor. El segundo argumento nos pide en base a qué variable voy a estar integrando. En este caso le llamo X. En nuestro caso en realidad esto va a ser una función de la temperatura. Y en base a esta temperatura es que vamos a hacer la integral. ¿Qué son estos tres valores? El primero es el valor del límite inferior, el segundo es el valor del límite superior. Como esto es una integral numérica, necesito darle, lo hace por un método numérico, necesito darle el paso. Entonces, límite inferior, límite superior. Nuestro ejemplo en realidad es 25 y 300 si es que el valor de la integral
está en Celsius. Y le puedo dar el paso que se me antoja. Entonces aquí necesito, yo puse cualquier integrando nomás, pero este integrando le puedo llamar CP del oxígeno. Entonces CP del oxígeno necesitaría sacarlo de la tabla pertinente, copiar aquí y resolver este valor. Ahora voy a poner cualquier valor nomás, que va a ser una función sencilla para poder entender. Entonces le doy calcular aquí y me va a dar el valor de H1. Fíjense que T en realidad vale muchas cosas, pero él me imprime el límite superior. Y CP del oxígeno en realidad vale muchas cosas y me imprime el valor también del límite superior. ¿Ok? Entonces aquí lo que hizo es integrar esto. ¿Sí? La integral de esto sería T cuadrado. De 25 a 300 sería 300 al cuadrado menos 25 al cuadrado, me tiene que reproducir este valor. Entonces esta es la forma de hacer una integral cuando tengo los límites en ES. O bien puedo hacer sin tener los límites, en cuyo caso sencillamente coloco voy a agrandar aquí, coloco el valor del argumento, el valor de la variable con la que se va a integrar, el valor de la variable dependiente, y genero una tabla, entonces una tabla paramétrica. Y luego le doy, en la tabla paramétrica, yo utilicé los valores de 0 a 4, por ejemplo, que vendrían a ser los límites. Vamos a suponer que quiero saber hasta qué valor de temperatura me da un valor de 5. Bueno, está aquí. Entonces esta es otra forma de hacer. Para la mayoría de los casos de los balances que tenemos aquí, vamos a suponer que no tenemos el valor de la temperatura final, entonces así usaríamos esta tabla. Pero como en este problema tenemos el límite inferior y superior de la integral, simple y llanamente utilizamos este formato. ¿Ok? Entonces ahora lo que nos queda es traer aquí de la tabla B8, creo que era la tabla B8, el valor del CP del oxígeno para calcular esa H1. El resto lo hacemos enseguida.